Vamos a entrar en el estudio de la palabra, pero primero quiero que miremos una proyección y le pongamos mucha atención. Había una vez un fuerte leñador que solicitó trabajo a un comerciante de madera, y éste se lo dio. El salario era muy bueno y también las condiciones de aquel empleo. El leñador estaba profundamente agradecido y se propuso cumplir con su trabajo de la mejor manera posible. Su jefe le dio un hacha y le mostró la zona donde debía empezar a trabajar cortando árboles. Entusiasmado, el primer día el leñador cortó 18 árboles. «Felicidades», le dijo el jefe. «Siga usted así». Muy motivado por las palabras de su jefe, el leñador acudió al día siguiente a su empleo, pero al final de la jornada solo pudo llevar 15 árboles. El tercer día se empleó con más fuerza y aún así solo consiguió cortar 10 árboles. Día tras día, el leñador traía cada vez menos árboles y se iba sintiendo más decepcionado. Decaído, acudió a su jefe para disculparse por su cada vez menor rendimiento. «No logro entender lo que me está pasando», dijo el jefe. «Debo estar perdiendo fuerza». El jefe entonces le preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que afiló el hacha?». Ahí el leñador se dio cuenta de que había estado tan preocupado por los árboles que debía cortar a diario que no se percató de que su hacha iba perdiendo cualidades. A veces nuestras vidas son así. Estamos tan ocupados que no nos tomamos el tiempo para afilar el hacha. En el mundo de hoy parece que todos estamos más atareados que nunca y a la vez menos felices, a pesar de nuestras cada vez mejores condiciones de vida. Podría ser que nos hemos olvidado de cómo mantenernos fuertes, cómo afilar nuestra hacha. No hay nada malo con la actividad y el trabajo duro, pero no debemos estar tan ocupados como para descuidar las cosas verdaderamente importantes en la vida. Todos necesitamos tiempo para relajarnos, pensar y meditar, aprender y crecer. Si no nos tomamos el tiempo para afilar el hacha, perderemos nuestra eficacia. Dice la palabra de Dios: si se embotellare el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La versión Dios habla hoy dice: si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Más vale hacer las cosas bien y con sabiduría. Veíamos esa reflexión, ¿verdad, hermanos? Que nos está hablando de una hacha, ¿verdad? Nos habla de un leñador, nos habla que ese leñador cortaba muchos árboles, pero solamente estaba enfocado en la producción, pero nunca se tomó el tiempo de afilar esa hacha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que siguiera produciendo. En esta palabra que leíamos en Eclesiastés 10:10, nos da el ejemplo de esa hacha. Nosotros como cristianos podemos aplicar este ejemplo en nuestra vida espiritual. Y ese va a ser el ejemplo que vamos nosotros a tomar en esta mañana. Así como esa hacha necesita estar afilada para que sea productiva, ¿verdad? Para que la persona que la use no tenga que esforzarse tanto. Si esa hacha está bien afilada, rápido va a hacer su trabajo, ¿verdad? Y la persona no se va a cansar. Así es en nuestra vida espiritual. Nosotros como hijos de Dios, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y Él mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a nosotros y Él es el que nos ayuda. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fuerza. Es el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, que nos ayuda para nosotros vivir una vida victoriosa, una vida que le agrade al Señor, ¿verdad? Así como aquella hacha pierde el filo porque quien la usa no le da el mantenimiento, ¿verdad? Así es nuestra vida espiritual. Nosotros, si no nos tomamos el tiempo para buscar al Señor,
no nos tomamos el tiempo para orar, para leer su palabra, para ayunar, para reunirnos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nuestra vida espiritual va decayendo. ¿Por qué? Porque no se fortalece el espíritu en nosotros. Como decía ahí la reflexión, hay tantos quehaceres, hermanos, todos tenemos cosas que hacer, el trabajo, el hogar, las preocupaciones, las ocupaciones diarias. Muchas de las veces nos enfocamos tanto en los quehaceres que descuidamos lo más importante, que es nuestra relación con el Señor. Si nosotros tomamos el tiempo para tener esa comunión, para orar, para leer su palabra, su espíritu se va a fortalecer en nosotros y todo va a ser fácil. ¿Por qué? Porque es Dios ayudándonos a hacer todo. No tenemos que esforzarnos, porque no es con nuestras fuerzas, nos lo dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6, nos dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tal vez en esta mañana nos hemos identificado, nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido nosotros sin ganas, a lo mejor alguna vez, ¿verdad? No tenemos ganas de venir a la iglesia, de orar, de leer la lectura, porque a lo mejor nosotros lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no estamos dejando que sea el Espíritu Santo quien a nosotros nos fortalezca y ponga en nosotros el querer como el hacer. En Segunda de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y le respondió, yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esta parte de la palabra nos habla, ¿verdad?, del profeta Eliseo. Aparentemente él tenía, nos dice la palabra, una escuela de profetas, ¿verdad? Él había ahí hijos de profetas y ahí habitaban con él. Estaban creciendo, ¿verdad? Y el lugar en el que ellos estaban dice que era estrecho, ya no cabían. Entonces esos hijos de profeta tuvieron la visión y dijeron, vamos a expandir, ¿verdad? Vamos a expandir donde nosotros vivimos. Vayamos al Jordán y cortemos madera y allí vamos a hacer algo grande para estar cómodos, para nosotros habitar. Entonces, pues dicen que ellos ya iban, pero le ruegan al profeta que vaya con ellos y él acepta y se van. Y aquí ocurre algo, que a uno de ellos se le cae una hacha cuando está cortando el árbol. Como veíamos nosotros en Eclesiastés 10:10, donde nos dice que si el hacha se pierde el filo, dice que no va a cortar, ¿verdad? Y que el que está golpeando va a hacerlo con más fuerza. Aquí en Segunda de Reyes, esta historia, podemos encontrar varios puntos, como les decía, aplicándolo para nuestra vida espiritual. Basado en esta historia que acabamos de leer aquí en Segunda de Reyes 6, vamos nosotros a ver, como comparándolo con nuestra vida espiritual, qué es lo que pasa con nosotros si nosotros como hijos de Dios no tomamos el tiempo, no buscamos de Dios, del Señor. Podríamos nosotros decir también nosotros perdemos ese filo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no está el Espíritu Santo en nosotros, si no estamos teniendo esa comunión con Él, estamos nosotros tal vez haciéndolo con nuestras fuerzas, ¿verdad? Yo quiero preguntarles en esta mañana, hermanos, ¿ustedes recuerdan el día en que ustedes recibieron al Señor en su corazón? El primer día cuando ustedes, no sé si a lo mejor y todos llegamos a los pies del Señor
O aquí hay alguien que tuvo la bendición de nacer en los caminos del Señor desde pequeño, ¿verdad? Pero yo creo que todos llegamos, tal vez todos venimos de otras creencias, otras religiones, ¿verdad? Pero el día que usted recibió al Señor en su corazón, ¿usted recuerda ese día? ¿Qué fue lo que pasó? Ese día yo recuerdo claramente y nunca se me ha olvidado, y pienso que no se puede olvidar ese día, porque ese día nacimos nosotros de nuevo, ¿verdad? Ese día vinimos nosotros de la muerte a la vida. Cuando nos comparten la palabra de Dios, nosotros recibimos esa palabra con gozo, ¿verdad? Nos alegramos, ¿por qué? Porque nos enteramos de que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que por medio de Él tengamos la vida eterna. Cuando usted recibió al Señor en su corazón, usted estaba alegre, tal vez usted se alegró mucho, porque a muchas de las veces por medio de una situación el Señor permite que vengan a nuestra vida, y es cuando ya no podemos, y es cuando envía a alguien y nos comparten esa palabra, ¿verdad? Nosotros lo recibimos gozosos, ¿verdad? Lo recibimos alegres, empezamos a leer su palabra, empezamos a orar, empezamos a congregarnos y andamos gozosos, andamos en ese primer amor. Así es como nosotros debemos andar, ¿verdad? Nos dice su palabra en Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera en que lo recibís, así andar en el Señor Jesucristo. Así como lo recibimos alegres, gozosos, así como nosotros tal vez se nos hacía larga la semana para poder venir a la reunión. Estábamos tal vez trabajando y lo que queríamos era que pasara el tiempo para llegar a nuestra casa y orar, entrar en ese lugar secreto. Así es como debe de ser nuestra vida, no debe de decaer. Siempre debemos de estar nosotros enamorados del Señor, llenándonos de su presencia, dependiendo siempre de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no sé cuánto tiempo tenga en el camino del Señor. Tal vez está recién llegado, tal vez tiene meses, o ya tenemos años en el Señor. ¿Y qué ha pasado? ¿Estamos igual que como aquel día que le recibimos? Debemos nosotros de preguntarnos, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios nos dice en Proverbios 4:18 que el camino de los justos es como la aurora de la mañana que va en aumento. Nuestra vida espiritual siempre tiene que ir en aumento. Nosotros debemos siempre de estar creciendo espiritualmente, no dejar que los quehaceres, no dejar que las cosas de la vida nos vayan a quitar ese filo, nos vayan a hacer que nosotros perdamos ese entusiasmo en nuestra vida espiritual. En esta mañana nosotros vamos a estar viendo, basado en esta historia, los motivos por los que alguna vez nosotros perdemos ese filo espiritual, o tal vez podemos decir estamos bien firmes espiritualmente. Pues esta palabra nos va a ayudar para seguir sosteniéndonos, para seguir nosotros avanzando y no descuidarnos, hermano, porque también su palabra nos dice que el que diga que esté firme, mire que no cae. Siempre tenemos que estar nosotros alertas, ¿verdad? Y el primer punto que encontraba en esta historia es que nosotros debemos de admitir si nuestra vida espiritual ha decaído, si nuestro filo se nos ha acabado, ¿verdad? O ha disminuido. El primer punto que vemos nosotros aquí es que debemos admitir si hemos dejado de orar, si nosotros hemos dejado de sentir ese gozo o esas ganas de venir a la casa de Dios. Hoy nosotros, en completa honestidad, hermanos, delante del Señor, respondámonos si nuestra vida espiritual no está igual que cuando nosotros le recibimos, porque como nos dice su palabra, ¿verdad?, que tiene que ir en aumento. Así debe de ser. Nosotros siempre debemos de estar avanzando, pero si no avanzamos, entonces ahí hay un problema, y el problema es que nosotros tal vez hemos abierto puertas, tal vez nosotros hemos dejado de hacer algo que hacíamos y que era lo que nos estaba dando la fuerza. Hemos tal vez dejado de depender del Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, pero no estamos nosotros siendo sensibles. Hoy es el momento que nosotros lo admitamos, ¿verdad? Que admitamos nosotros que
que algo está en nosotros mal, que no estamos nosotros prosperando, como estos hijos de profeta que fueron al Jordán a cortar esos árboles, porque iban a expandirse su territorio, querían crecer, querían estar cómodos. Ellos andaban trabajando, ¿verdad? Porque tenían esa visión. Así como nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que tener una visión. Siempre tenemos que, nuestra visión es estar avanzando, siempre prosperando en los caminos del Señor. Y ellos se van todos. Dice que cada uno va a ir y va a tomar una viga. No dice que algunos, ¿verdad? Así debe de ser en la casa del Señor, en el pueblo de Dios, todos. No hay excepción para ninguno, porque todos tenemos que estar trabajando para el Señor. Tenemos que estar creciendo. No podemos decir, no, yo aquí estoy bien sentado en la banca escuchando y me voy y nomás. No, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estar creciendo. Y si crecemos nosotros en nuestra vida espiritual, vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Por eso el primer punto es que nosotros seamos sinceros y que admitamos si algo no está bien en nuestra vida espiritual. El segundo punto, volver los ojos al Maestro. Así como estos profetas se fueron, ¿verdad? Y allá estaban ellos en el Jordán cortando esos árboles. Dice que ocurrió algo. A uno de ellos se le zafó el hacha. Cuando estaba cortando, se cayó el hacha en el agua. Y él gritó al maestro, al profeta, al siervo de Dios. Era prestada. Imagínense cuando pedimos algo y que le pase algo a esa cosa que pedimos, pues nosotros nos vamos a preocupar, ¿verdad? Porque para empezar no era de nosotros. Siempre nosotros tenemos que tener los ojos en nuestro Maestro, en nuestro Señor Jesucristo. Nuestros ojos tienen que estar en Él, porque déjeme decirle que muchas de las veces cometemos el error de poner los ojos en el hombre. Estamos viendo qué hace el hermano, qué hace la hermana, qué hace el pastor. Y déjeme decirle que ese es un error grande, porque si nosotros ponemos la mirada en el hombre va a fallar. Nosotros, como decía la pastora ahorita, tenemos pruebas, tenemos luchas, estamos en esta carne y no somos perfectos. Nosotros no somos perfectos, podemos fallar, pero el que no falla es el Señor Jesucristo. Y si nosotros tenemos nuestros ojos bien puestos en el Señor, no importa lo que pase, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, nada nos va a mover, porque nosotros sabemos que Él es el que no falla y que siempre nosotros vamos a estar confiados en Él. Pues en esos tiempos, ¿verdad? Dios usaba a sus profetas, Dios hablaba por medio de los profetas. Eliseo pues era un gran siervo de Dios, ¿verdad? Era un profeta que tenía la doble unción, era un profeta que hacía milagros, era pues en esos tiempos él era un profeta respetado por la gente, porque sabían que Dios estaba con él y todos los milagros que hacía sabían que Dios lo respaldaba. Pero gloria a Dios que ahora nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos entrar confiados. Nosotros no necesitamos a nadie, porque el único que es el camino al que podemos llegar es el Señor Jesucristo. Nosotros siempre la mirada va a estar en el Señor. Siempre recordemos eso. Si nuestra mirada ha estado puesta en otra cosa y no en el Maestro, hoy es tiempo que volvamos nuestros ojos al Señor. El tercer punto, tomar responsabilidad. La responsabilidad de mantenernos llenos del poder de Dios, con ese filo espiritual en nuestras vidas, es solo responsabilidad de nosotros y de nadie más. La responsabilidad era de él, que perdió esa hacha, ¿verdad? Porque él la pidió prestada y él la tenía que regresar. Él tenía que dar cuentas a quien se la prestó. Por eso él vemos aquí que clama al profeta. Le dice que se le cayó el hacha. ¿Por qué? Porque no era de él, porque era prestada. Así nosotros, hermanos, la unción, el poder de Dios en nuestras vidas, si nosotros no estamos haciendo lo que debemos, llenándonos de su presencia, la unción se pierde. Se pierde, ¿por qué? Porque no la mantenemos, porque podemos venir un día y sentir su presencia, llenarnos, pero ¿qué pasa el resto de la semana? Ya no seguimos manteniéndonos en esa llenura, conservando esa unción.
va decayendo, va decayendo. ¿Y qué pasa? Volvemos el próximo domingo y otra vez nos llenamos, pero no es suficiente para toda la semana. Por eso nosotros toda la semana, todos los días en nuestro hogar necesitamos orar, necesitamos la lectura de la palabra, necesitamos, si es necesario, ayunar, ¿verdad? Para que esas ligaduras, esas cadenas se rompan en nuestras vidas. Así la unción en nuestras vidas la debemos de conservar y es responsabilidad de nosotros mantener esa unción, mantenernos llenos del poder de Dios en nuestras vidas. Siempre debemos nosotros de estar espiritualmente llenos, afilados con ese filo que viene siendo el poder de Dios en nuestras vidas. Otro punto que encontré, ¿dónde cayó?, le pregunta Eliseo, ¿verdad? Nosotros como cristianos a lo mejor hicimos algo que causó que cayera nuestra vida espiritual. Nosotros tal vez abrimos una puerta, tal vez alguien nos ofendió y endurecimos nuestro corazón. Tal vez en la prueba perdimos la fe y tal vez nosotros nos quejamos. Abrimos puertas y entró el desánimo. Tal vez nuestros ojos no veían lo que nosotros esperamos y nos desesperamos nosotros. Y como decía ahorita Laura, ¿verdad? Tal vez decimos, te sirvo, te alabo, pero estoy enfermo. No, siempre Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas, Él tiene el control. Nosotros debemos de esta mañana pensar y decir, ¿qué fue lo que yo hice o qué fue lo que yo no hice? ¿Por qué no estoy avanzando? Y decir, ¿dónde cayó ese filo? Hubo algo que lo causó que decayera. Debemos nosotros de ser sinceros con el Señor y hoy usted y el Señor, cada uno de nosotros con el Señor, decir, tal vez yo dejé de orar y me fui enfriando, tal vez se me hizo fácil un día no venir, no congregarme y empezó a entrar en mí esa tibieza. También podemos nosotros haber dicho algo y ofendió a una persona y tuvimos conflictos y por eso en vez de arreglarlos nos apartamos de la iglesia y no regresamos. Tal vez eso fue donde empezó a fallar y empezamos a decaer espiritualmente. Hoy en esta mañana es una mañana para nosotros a sincerarnos con el Señor, tomar la responsabilidad y decir, verdaderamente he fallado en esto, Señor. Aquí fue donde ha decaído mi vida espiritual, donde he estado yo perdiendo ese filo, ¿verdad? Esa eficacia. Otro punto que encontré era, el varón de Dios dice que corta un palo y lo echa y él hace que flote el hierro. Eso fue lo que usó el profeta para que sucediera un milagro. Siempre debemos de voltear a la cruz, ¿saben por qué? Porque ese palo, yo decía, tal vez ese palo representa la cruz donde sucedió que nuestro Señor Jesucristo murió y ahí Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Podemos nosotros decir, la cruz es suficiente, no importa dónde caímos, no importa qué tan hondo hayamos caído. Imagínense el milagro que aconteció ahí, que un hierro flote. Eso es algo contra la naturaleza, no puede flotar porque está pesado y se va a hundir. Pero el profeta, con la unción de Dios, con el poder de Dios, hace que ese hierro flote. Ese es un milagro. A la cruz del Calvario ocurrió un milagro, el milagro más grande que pudo haber en la humanidad, que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Imagínense qué pecados nosotros teníamos antes de venir al Señor. No importa lo que hayamos hecho, el pecado más grande que una persona puede cometer, la cruz es suficiente. La cruz es suficiente, ¿por qué? Porque Dios mostró su amor por medio de esa entrega de nuestro Señor Jesucristo. Tanto amó a la humanidad, nos dice en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor pecado, el más grande, no importa si es un violador, si ha matado, si ha robado, lo que sea, la cruz nos redime, la sangre de Jesús limpia esos pecados. Así como ahí el profeta hace que ese hierro flote y ocurre ese milagro, el milagro más grande que puede ocurrir en una persona
es ser salva, es tener nosotros la convicción y la seguridad de que si morimos vamos al reino de Dios, no por lo que nosotros hemos hecho o porque seamos buenos, no, porque aceptamos al Señor Jesucristo y Él murió por nosotros. Otro punto es que nosotros tenemos un Dios de milagros. Ese milagro tan grande del que les hablo es para maravillarnos, hermanos, de decir quiénes somos nosotros para que el Señor haya tenido misericordia de nosotros. No somos nadie nosotros, hermanos, pero el Señor en su amor infinito nos ha rescatado, nos ha traído a sus pies. ¿Para qué? Para que andemos como hijos de Él. Tal vez dignos no somos, ¿verdad? Pero lo vamos a intentar y no va a ser en nuestras fuerzas, sino con su poder, y sentirnos siempre nosotros agradecidos de que no importa la situación, la prueba que estemos pasando, el Señor es poderoso. Nunca nos olvidemos que más grande sea la prueba, la dificultad. Siempre acuérdese que tenemos un Dios para el que no hay imposibles. Y termina diciéndole en el versículo 7, le dice el profeta, tómalo, y él extiende la mano y lo toma. Hoy Dios le dice, hermano, a usted y a mí, ¿cuál es el milagro que quiere? Extiende tus manos y tómalo por la fe. No dude, porque la duda es pecado, hermanos, y en veces en esa situación, luchas grandes que estamos pasando, tal vez venir la duda a nuestras vidas, pero aquí nos dice la palabra, tómalo. Y el hombre, yo me imagínese entusiasmado de ver ese grande milagro, agarró el hacha y la tomó. Imagínese cómo va a desperdiciar ese milagro tan grande. Corriendo, me imagino que corrió y la agarró cuando vio que flotó, ¿verdad? Dios nos dice, toma tu milagro, aquí estoy yo en esta mañana. El Señor está aquí, hermanos. Usted con el Señor, a Él nada le podemos ocultar. Nuestras vidas son libros abiertos delante de Él. Este momento es un momento de arrepentimiento, o tal vez un momento de confirmar nuestro compromiso a Él. Si en esta hora nosotros hemos decaído, si nosotros hemos estado tal vez dormidos, hemos estado, en vez de avanzar, hemos estado estancados en nuestra vida espiritual, hoy en esta mañana vamos a decirle al Señor, usted y el Señor, usted abra sus labios y ahí donde usted está, usted dígale al Señor en qué área de su vida le está fallando, cuál es la causa por la cual usted no está avanzando. Él está aquí, Él no está aquí para condenarnos, Él está con sus brazos abiertos diciéndote, aquí estoy, confiésamelo. Yo lo sé, pero necesito que tú lo digas para yo ayudarte. Hoy nos arrepentimos, Señor, y en esta mañana nosotros te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, si no hemos avanzado. Perdónanos si nos hemos soltado de tu mano, Señor. Si los quehaceres diarios, Padre Santo, han quitado el lugar que te corresponde, si no hemos ido al lugar secreto, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer tu palabra, de congregarnos, hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos en esta mañana, Padre Santo, perdónanos, nos volvemos a ti, te pedimos perdón. Reconocemos nuestras faltas, Padre Santo. Reconocemos, Padre, que tal vez hemos puesto la mirada en el hombre y no en ti, Señor Jesucristo. Tal vez hemos visto que las personas te han fallado y nosotros hemos dicho, ¿para qué seguir? ¿Para qué ser como esta persona? Hoy nos arrepentimos. Hoy ponemos los ojos en ti, Señor Jesucristo, y te decimos, ayúdanos a continuar, ayúdanos a caminar en tus caminos. Hoy en esta hora te damos gracias porque tú eres poderoso para levantarnos. No importa, dice tu palabra, si 7 veces cae el justo, tú lo levantas. Y esta mañana es una mañana de un comienzo nuevo. Esta mañana nosotros queremos estar llenos de tu presencia. Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones. Te damos gracias por ese milagro
por esa entrega en esa cruz. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú tomaste nuestro lugar, porque ahí en la cruz del Calvario derramaste tu sangre, hasta la última gota de tu sangre, para limpiarnos, para redimirnos del pecado y de la muerte. Gracias te damos por esa cruz, por ese sacrificio. Te damos muchas gracias en esta hora. Aumenta nuestra fe y abre nuestros ojos y ayúdanos en medio de cualquier proceso, de cualquier situación. Siempre saber que tenemos un Dios de milagros, un Dios todopoderoso, que no importa cuál sea la situación, tú eres grande, para ti no hay imposibles. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora. Ponemos nuestras vidas a tus pies y nos rendimos. Y hoy extendemos nuestras manos y tomamos ese milagro que necesitamos, mi Dios. Hoy lo tomamos por la fe. Hoy declaramos que toda situación se somete, que toda situación se resuelve y que tú, Señor Jesucristo, nos das ese milagro. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos.